Hoy, 20 de noviembre, se conmemora el Día de la Soberanía Nacional. Esta fecha tiene su raíz en un combate que sucedió hace 175 años, en el río Paraná, en la zona norte de Buenos Aires, cerca de la localidad de San Pedro. El contexto histórico de 1845 venía forjándose hace años. Había peleas políticas por el poder con distintas miradas para gobernar y distintas visiones respecto a cómo debería ser el futuro de la entonces Confederación Argentina. Además de existir estas peleas internas, tanto dentro de Buenos Aires como entre las provincias, también existía desde el extranjero, con países europeos que querían comerciar y vender sus productos en esta zona sur del continente americano. El motivo principal que llevó a la batalla de Obligado fue que los europeos deseaban la libre navegación de los ríos, para que pudieran navegar los ríos argentinos y comerciar con las distintas provincias sin pagar impuestos para poder ingresar a los distintos pueblos. Una de las maneras que tiene un país de recaudar dinero para poder desarrollarse y crecer es cobrar impuestos a los comerciantes extranjeros que desean vender sus mercaderías al pueblo local. Los ingleses y franceses, ingresando por los ríos, intentaban no pagar esos impuestos, y fue allí donde el gobierno argentino, liderado en ese momento por Juan Manuel de Rosas, decidió armarse y detener a los invasores. La estrategia militar de la batalla que se dio en la Vuelta de Obligado pudo llevarse a cabo gracias a la astucia del general Lucio Mansilla, asignado a la misión por el gobernador Rosas. Mansilla era un renombrado militar. Había participado en defensa de la patria en reiteradas oportunidades, en contra de las invasiones inglesas, en el cruce de los Andes en 1817 e incluso había gobernado en la provincia de Entre Ríos. Era un hombre de confianza de Rosas y también cuñado de éste, por estar casado con su hermana Agustina de Rosas. El general Mansilla y sus soldados aprovecharon la geografía como un elemento a favor. Acá vemos a la provincia de Buenos Aires, de este lado, a la provincia de Entre Ríos, el río Paraná, la laguna Ratones y el monte de Talas. En esta zona del río Paraná, de orilla a orilla, encontramos un lugar que es bastante angosto. Tiene alrededor de 7 cuadras, 700 metros, y se llama la Vuelta de Obligado. Esta era una zona favorable para la estrategia militar. Así también el relieve, porque estas barrancas del monte de Talas podían ocultar un campamento. Entonces lo que decidieron fue lo siguiente. Iban a bloquear el ingreso al río situando 24 barcas, una al lado de la otra, y fondeadas. Eso significa que cada una de ellas estaba anclada al suelo. Las iban a sostener una al lado de la otra, conectando orilla con 3 gruesas cadenas. Además, iban a situar infantería, o sea, soldados, en distintos lugares, cruzando el río y en distintos lugares estratégicos donde además de soldados iban a haber cañones, batería de cañones. Tenían en total 30 cañones que estaban repartidos en los distintos puestos junto con los soldados. Cada una de estas baterías, que batería se le llama al conjunto de armamento con soldados, tenían distintos nombres. La primera, ubicada en esta zona que estoy poniendo los cañones ahora, se llamaba Manuelita. La segunda se llamaba General Mansilla. Esta es la que quedaba oculta en el barranco, entonces acá se podía situar el campamento, porque en el caso de ser bombardeados desde el agua, iban a estar protegidos. La siguiente se llamaba Rasante General Brown y la última Restaurador Rosas. Por último, iban a tener un navío militar del otro lado del río. Entonces, esperaban la entrada de los barcos anglo-franceses
y acá era donde se detenían y de este lado, si era necesario, iban a atacar. La flota anglo-francesa llegó el 20 de noviembre a la Vuelta de Obligado. El año era 1845. Llegaron y encontraron este panorama: el bloqueo de las barcas, conectadas de orilla a orilla con las 3 cadenas, bien gruesas. Del otro lado, el Restaurador, un barco militar argentino, y teniendo soldados en ambas orillas y batería solamente de una. Al llegar, quisieron cortar las cadenas, pero antes de eso, empezaron a bombardear el campamento argentino. Poco a poco se abrieron paso en las aguas entre cañonazos que iban y cañonazos que volvían. Al llegar a las cadenas, pudieron cortarlas usando un yunque y una maza. Entonces ingresaron, cortando las cadenas y así pudiendo mover las barcas. Al ingresar, intentaron poder bajar a una de las orillas para poder empezar a atacar por tierra, pero no lo lograron. Luego de varias horas de combate, la flota anglo-francesa pudo desembarcar en la orilla llamada Playa de Pescadores, atacando así desde la tierra. El general Mansilla cae gravemente herido y pasadas las 7 de la tarde, luego de 12 horas de combate, se ordenó la retirada de las tropas de la Confederación Argentina. Los muertos del lado invasor fueron apenas 30, del lado patriota más de 500, por lo que fue una victoria extraña, ya que el lado que finalmente resultó ganador tuvo mayor cantidad de vidas perdidas. Los resultados de la batalla de la Vuelta de Obligado no fueron favorables, pero luego de la retirada argentina, las naves anglo-francesas ingresaron al país con sus navíos mercantes, llenos de mercadería para vender, pero no pudieron hacerlo. La negativa del pueblo argentino de comprar sus productos, sumado con la falta de capacidad económica para solventarlos, hicieron que los 90 buques mercantes volvieran a Europa casi tan llenos como habían llegado. Por esta defensa, bloqueando el ingreso de la flota extranjera, San Martín regaló su sable a Rosas. Hoy en día, ese sable se encuentra exhibido en el Museo Histórico Nacional en Buenos Aires. Por esta batalla, y en honor a los más de 3.000 hombres y mujeres que defendieron el suelo argentino, es que hoy se conmemora el Día de la Soberanía Nacional.